¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cuarta semana ya de Psicología Educacional 1. Para empezar el encuentro de hoy, voy a tratar de cambiar algunas cuestiones respecto del video de la semana pasada. Y hoy vamos a empezar con una pequeña, muy breve recapitulación de lo que estuvimos trabajando en el video anterior. Cualquier cosa pueden volver al video previo o bien, si hay alguna duda puntual, alguna consulta puntual, ustedes ya saben que pueden escribir debajo del video mismo en los comentarios. Si quieren pueden suscribirse al canal de YouTube para poder estar enterados de los distintos videos que vamos a ir subiendo. O si hay alguna consulta puntual, también pueden hacerla por el grupo de WhatsApp, el correo electrónico o la forma que más les quede cómoda para trabajar. Simplemente, respecto de la semana pasada, lo que voy a decir es que de la lectura del texto de Blecher, Psicología de la Conducta, puntualmente el capítulo 1, empezamos a conocer distintas explicaciones psicológicas o distintas formas de construir conocimientos dentro de la psicología, y eso dio lugar a ciertas formas de sentido común, por así decirlas, para entender a los seres humanos. De estas formas, para conocer a los seres humanos, Blecher la va llamando de distintas maneras. Una de ellas son las concepciones implícitas acerca de los seres humanos. Dentro de esas concepciones, ustedes han visto, sobre todo si leyeron el texto, algo mencionaba en el video anterior, que Blecher construye o explicita el mito del ser humano aislado, el mito del hombre o del ser humano abstracto, esta antinomia entre individuo y sociedad y la antinomia entre lo innato y lo adquirido son, podríamos decir, cuatro grandes formas de construir conocimiento o de producir explicaciones psicológicas a lo largo de la historia de la psicología. ¿Sí? Y ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y esto a mí como futuro docente, por qué me tiene que importar? Estaría buena esa pregunta, si se la pueden hacer, sería muy interesante, porque es algo que vamos a ir respondiendo juntos a lo largo de este encuentro. En principio, y ya pasando a lo específico del encuentro de hoy, Blecher, a partir de esta lectura que presentó en el capítulo 1, hizo una crítica, ¿sí? Y a partir de esa crítica construyó una forma de entender, una forma de investigar el- a los seres humanos. Específicamente, y eso va a ser lo que vamos a estar trabajando ahora, es el concepto de conducta. El título del encuentro de hoy podría ser aportes justamente del concepto de conducta al análisis de situaciones escolares. Ustedes habrán visto, ¿no?, en el capítulo 1 que Blecher no menciona, en ningún momento se refiere específicamente a cuestiones educativas o a lo escolar. En este capítulo va a pasar algo similar, ¿no? Entonces, la tarea que nosotros tenemos que hacer es poder aportarle a este texto nuestros propios interrogantes o alguna experiencia que a nosotros, a cada uno, le interese en relación a una situación escolar que haya vivido, ya sea escolar de la escuela primaria, la escuela secundaria, nivel inicial, o también alguna situación que estén transitando durante la formación universitaria, ¿sí? No habría tantas diferencias en los distintos niveles. Entonces, en una pequeña presentación, como para introducirlos a ustedes a la lectura del texto, ¿sí? Ustedes saben que al texto es muy importante que cada uno, ya sea de manera individual o en forma grupal, puedan acercarse al texto con estas precauciones o con estas observaciones que ya hicimos en el video anterior, de tenerle paciencia al texto, saber que no lo van a poder leer en una sola sesión de estudio, o sea, de una sentada, podríamos decirlo hablando mal y pronto, sino que la recomendación es sentarse varias veces, organizar varias veces, quizás 15, 20, 30 minutos, dedicarle al texto a lo largo de una semana, tal vez. La gente que estudia estas cosas suele decir que la mejor forma
o la forma más conveniente para poder leer es trabajar de a pequeños intervalos, ¿sí? 15, 20, 30 minutos, como les decía. Un poquito todos los días y no todo de un tirón, porque ustedes saben que estamos entrando en un lenguaje que es nuevo y, como ya les vengo diciendo de los videos anteriores, y no quiero aburrir, cualquier cosa nueva que que intentemos hacer siempre tiene alguna dificultad y es interesante pensarlo como futuros docentes, porque vamos a trabajar con niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Los procesos de aprendizaje tienen mucho que ver con poder recorrer, transitar la frustración que implica para los seres humanos realizar alguna tarea nueva. Toda tarea nueva implica alguna frustración, alguna idea de que no sale exactamente como uno quiere. Entonces, en esa medida, está bueno poder ir encontrando algunas herramientas o poder ir interpretando, leyendo, pensando sobre cuáles son los problemas principales que los seres humanos nos encontramos a la hora de encontrarnos con algo nuevo, ¿sí? Y en este caso va a ser, por ejemplo, un contenido, un conocimiento nuevo, un lenguaje nuevo de una disciplina que es la psicología, en la formación específica de ustedes como docentes. Entonces, entrando ya de lleno a las cuestiones de hoy, eh, organicé esta presentación a partir de 4 grandes preguntas en relación al concepto de conducta desde la perspectiva de Blecher. Y esta es la última aclaración y paso directamente al contenido de hoy. Cuando uno trabaja desde las ciencias sociales o de cualquier ciencia o disciplina científica, uno no puede darse el lujo de hablar desde el sentido común, sino que es importante poder pensar qué decimos cuando decimos determinado concepto, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de conducta, que es lo que vamos a desarrollar hoy, ha sido usado por un montón de disciplinas e inclusive hasta en las ciencias naturales. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver, eh, no sé, una piedra con un ser humano? El estudio de una piedra, el estudio del movimiento de los mares, con el estudio del el quehacer de los seres humanos. ¿Tiene algo en común? ¿No tiene algo en común? No sé. El punto es que cuando tomamos un concepto, en este caso conducta, es importante saber y saber definir desde dónde lo estamos diciendo. Ahora, más adelante voy a dar un rodeo más sobre esta cuestión. Ahora simplemente presento el título del encuentro de hoy, del video de hoy, y las principales preguntas que vamos a trabajar. Ustedes en la lectura del texto pueden construir otras preguntas, ¿sí? O tomar esto como una especie de mapa general del texto, pero siempre teniendo en cuenta que son ustedes quienes van a poder aportar sus propias preguntas a este texto, ¿sí? La primera pregunta es, ¿cuál es el concepto de conducta que propone Blecher en el texto? Psicología de la conducta estamos hablando. La segunda es, ¿cuáles son los principales referentes psicológicos del concepto de conducta de Blecher? Y esto es porque justamente hay muchos referentes que no necesariamente son de la psicología. Recién les estaba dando el ejemplo de las ciencias naturales. Eh, Nosotros entonces, por el propio nombre de la materia, vamos a estar trabajando siempre en el campo de las relaciones entre psicología y educación, ¿sí? Por eso tenemos que hacer esta salvedad de cuáles son los principales referentes psicológicos del concepto de conducta de Blecher. Tercer lugar, tercera pregunta, ¿cuáles son las principales características del concepto de conducta que propone Blecher? Y por último, ¿en qué consiste el enfoque que él llama dinámico para el estudio del concepto de conducta? Blecher plantea un enfoque dinámico para el estudio de la conducta y ahora vamos a ir desarrollando algunas cuestiones muy generales del texto a partir de estas preguntas. Bien, la primera
La primera pregunta es, ¿cuál es el concepto de conducta que propone Blecher? ¿Sí? El texto, puntualmente, el capítulo 2 del libro Psicología de la Conducta, se llama La conducta. Y en este capítulo, Blecher nos va a advertir de que, como les decía antes, el concepto de conducta es un concepto que no es propio de la psicología, sino que viene de las ciencias naturales, específicamente de la química y también de la biología, ya sea para explicar la actividad de una sustancia, de algún cuerpo, el movimiento de los átomos o hasta el movimiento de las células. ¿Sí? Como les decía antes, uno podría decir, bueno, suponemos que hay algunas diferencias entre eh, una piedra, el conocimiento de una piedra, el comportamiento de una piedra, la conducta de una piedra y la conducta de los seres humanos. Suponemos eso. Pero lo interesante y lo que hay que ver de toda esa introducción bastante extensa que hace en el capítulo 2 es que la idea común del concepto de conducta en las distintas ciencias, en los distintos campos científicos, es que hace referencia a un conjunto de fenómenos que son observables o que también son posibles de ser detectados. Es decir, los cuerpos tienen ciertos movimientos, esos movimientos pueden ser estudiados y en la medida que son observables, también pueden ser conocidos. ¿Sí? Y la recomendación general para ustedes, sobre todo porque estamos empezando a conversar en psicología, ustedes después en las otras materias van a poder hacer algo similar, es que cada vez que usamos un concepto, en este caso el de conducta, es fundamental decir desde dónde lo estamos entendiendo. Esto es, explicar cómo entendemos ese concepto, decir si lo estamos usando desde la psicología, desde las ciencias naturales o desde la sociología o desde donde sea, ¿sí? Por definir los conceptos. Esa es la propuesta general que estamos haciendo ya desde el principio del cursado, pero bueno, vamos a reiterarlo para poder empezar a pensar qué es esto de fundamentar o explicitar desde dónde estamos entendiendo cada concepto. ¿Cuáles son los principales referentes psicológicos del concepto de conducta de Blecher? Dijimos que el concepto de conducta hacía referencia a la actividad de los cuerpos, en principio, en general. Eh, pero Blecher también analiza, siempre con esta mirada histórica que reitera desde el capítulo 1, ¿sí? Esto es muy importante porque nos ayuda a entender que en el campo de las ciencias, en el campo de la formación docente también, porque es parte de las ciencias sociales, es importante leer, estudiar, investigar cuáles son los principales problemas que ya se han venido estudiando antes de que nosotros nos incluyamos a hacer una investigación o a desarrollar una práctica en una escuela puntual. ¿Sí? ¿Qué se viene haciendo en este lugar? ¿Sí? No es que nosotros llegamos a un lugar, nosotros empezamos una materia y eso empieza desde cero, sino que hay una larga, larga historia de experiencias, de prácticas, que a veces es importante recuperar para poder tener una perspectiva de qué se hizo y ver qué es lo que es necesario seguir haciendo. Esta es la postura, la perspectiva de Blecher en la lectura del texto, en donde analiza la historia de la psicología y analiza una de las principales corrientes que nosotros vamos a empezar a trabajar en los próximos encuentros, que es el conductismo. El conductismo es una corriente psicológica que aparece aproximadamente hacia principios de 1900 y en Estados Unidos. Uno de los grandes aportes central, esto no es una clase de conductismo, sino simplemente recuperar cuál es el aporte central del conductismo al concepto de conducta. Ya en el nombre, en la forma de decirlo, ustedes ya se están dando cuenta que el concepto de conducta lo propone el conductismo. Un gran aporte del conductismo es que centra la atención en el estudio de la conducta o de las manifestaciones externas de los seres humanos y como algunos ejemplos pueden ser motrices, motoras, ¿sí? Alguien que camina, que se mueve, que hace desarrolla alguna actividad, ¿sí? Directamente observable.
También manifestaciones glandulares, ya sean las palpitaciones, por ejemplo, que da cuenta de la presión sanguínea, o hasta se podría analizar el grado de nerviosismo, de ansiedad de una persona. El rubor en la cara, cuando alguien está eh, cuando alguien está nervioso, se le puede llegar a poner roja la cara, por ejemplo. Y también el estudio de las manifestaciones verbales, las personas que hablan en forma externa, o en forma observable. Entonces, el aporte central del conductismo tiene que ver con poner en primer plano la conducta en términos de un objeto observable, ¿sí? Y también fundar la psicología científica en el paradigma de las ciencias naturales de la época. O sea, que para poder construir conocimientos desde conocimientos científicos, desde el conductismo, toda observación, todo estudio tenía que tener un apoyo en la investigación de laboratorio, que es eso lo que va a llamar la observación directa, un registro riguroso y una verificación experimental. ¿Sí? Dentro de este modelo teórico y metodológico de estudio de los seres humanos, eh, aparecían ciertos objetos de la psicología que el conductismo dice, bueno, esto no es científico, esto no puede ser estudiado porque no entra dentro de los criterios de estudio que estamos trabajando. O sea, no se podía, por ejemplo, la conciencia. Dentro del modelo experimental de estudio, no podía observarse la conciencia en forma directa, no se podía hacer un registro y no se podía verificar experimentalmente, al menos no desde el conductismo, desde el primer conductismo que plantea estas cuestiones. Entonces el conductismo, por sus propios criterios de investigación, no observa los procesos psíquicos, ¿sí? Que nosotros diríamos internos, por ponerle un nombre provisorio. Después del conductismo, allá por en los años 1920, 30 y en adelante, van apareciendo otras corrientes psicológicas, se van desarrollando otras corrientes psicológicas que se pelean con el conductismo y tratan de hacer entrar a la psicología científica o al debate de la psicología otros objetos, ¿sí? U otras formas de entender distintos fenómenos de los seres humanos. Dos de esas tres grandes teorías que nosotros vamos a trabajar algunos aspectos más adelante por sus aportes a la educación escolar, es la psicología de la Gestalt, ¿sí? Simplemente la nombro, la pueden observar en la diapositiva, y algunos aspectos del psicoanálisis. En síntesis, para Blecher, las distintas perspectivas psicológicas, las distintas corrientes o escuelas psicológicas tienen algún que otro aporte al concepto de conducta. Y entonces él lo que va a hacer es tratar de unificar, definir el concepto de conducta a partir de los aportes de las distintas escuelas. Entonces, como primera síntesis, el concepto de conducta de Blecher no es el concepto de conducta del conductismo, ¿sí? Esto hay que decirlo claramente y hay que diferenciarlo. Tampoco es el concepto de conducta ni del psicoanálisis, ni de la Gestalt, ni de ninguna otra corriente teórica puntual, sino que es una explicación propia de Blecher, una síntesis propia de Blecher. ¿Cuáles son las principales características del concepto de conducta de Blecher? Ustedes saben que una explicación, sobre todo las explicaciones científicas, son despliegues, son conceptos que van desplegando distintos aspectos de un objeto o de un fenómeno de conocimiento, ¿sí? Y en ese despliegue de una definición, lo que se van desplegando son justamente características, dimensiones o aspectos de un determinado objeto. Entonces, el concepto de conducta, desde la perspectiva de Blecher, tiene cuatro grandes características o tres grandes características que ahora voy a pasar a nombrar.
La primera y una de las más importantes es que la conducta es funcional. Y cuando dice funcional, quiere decir que tiene una finalidad y esa finalidad es la de resolver tensiones. ¿Sí? Cuando uno hace algo, cuando un ser humano hace algo, eso que hace tiene un propósito que es resolver una tensión. Esa tensión nos lleva a la segunda característica que dice que toda conducta implica siempre un conflicto o una ambivalencia. Conflicto o ambivalencia entre al menos dos grandes propósitos. ¿Sí? Uno podría decir, podríamos tomar un ejemplo medio sencillo, estaría bueno buscar algún ejemplo dentro de lo escolar, pero uno podría interpretar la llegada tarde de alguien a una clase, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí uno podría decir, bueno, si hay un conflicto, ¿cuál es el conflicto? Podríamos decir que esa persona tenía ganas de ir a la clase, pero a la vez tenía ganas de quedarse a dormir, ¿no? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? ¿Cómo se resuelve la tensión que se produce en ese conflicto? Llegando tarde. Esa llegada tarde es una forma de resolver esos dos propósitos contradictorios que generaban un conflicto o una ambivalencia. Un ejemplo posible, ustedes pueden buscar algún otro y lo podemos compartir. La tercera, dijimos entonces, la conducta es funcional, implica siempre un conflicto y también solo puede ser comprendida en función del campo o del contexto en el que ella ocurra. Algo que ocurra, algo que se interprete por fuera al revés. Para poder interpretar qué es lo que pasa, siempre es fundamental tener en cuenta el contexto. ¿Sí? Y acá recupero algunas charlas con compañeros de ustedes, de tercero, que en algunas de sus observaciones en escuelas contaban cómo a un grupo de niños, un docente le decía que decía de esos niños que eran lentos porque aprendían. Voy a hablar de manera general, no me voy a poner a analizar porque si no tendría que demorarme un poquito más. Pero bueno, hay un docente que dice de los niños con los que está trabajando que son lentos y hasta que son brutos, ¿sí? Y ahí, volviendo a esta idea de contexto, uno podría preguntarse a partir de que la conducta solo puede ser comprendida en función del contexto, si esos niños de los que este docente habla, en otro contexto, por ejemplo en su casa, con su familia, por ejemplo, también aparecen estas mismas características en los niños, o si solamente es porque están dentro de un contexto escolar que implica ciertas formas de ordenar el tiempo, hay que hacer algo en determinado tiempo, hay que hacer algo en determinado momento, ¿sí? Y a determinado ritmo también. Entonces, si cambiáramos el contexto, estos niños actuarían de una manera diferente, se comportarían de una manera diferente. Esto es lo que nos permite también empezar a usar este concepto para interpretar, para indagar y para observar registros de observaciones cotidianas en las escuelas. Como síntesis de estas tres características, Blecher plantea una hipótesis que dice que todo organismo vivo tiende a preservar un estado de máxima integración o consistencia interna. Todo lo que hace, de alguna manera, trata de estar unificado, aunque esa unificación, esa consistencia interna, como ya dijimos antes, siempre va a estar marcada por un rasgo de conflicto, distintas intenciones peleando, chocando entre sí para desarrollarse alguna de ellas. ¿Sí? Bien. Segunda pregunta. ¿En qué consiste el enfoque dinámico para el estudio del concepto de conducta? Dijimos que estas características que ya mencionamos sobre el concepto de conducta forman parte de un enfoque, de una mirada que Blecher la llama dinámica. Y esto es una cuestión que es muy interesante o puede ser muy interesante para mirar los hechos educativos, los hechos que tienen lugar en contextos escolares, que tiene que ver con
con estas ideas que ya mencionamos. El estudio de la conducta que propone Blecher se tiene que hacer en función de la personalidad y también del contexto social en donde los seres humanos siempre están participando en situaciones sociales. Esto es recuperar las características de las concepciones implícitas de ser humano que trabajamos en el video anterior, ¿sí? Y como consecuencia de esta forma de mirar, de estudiar o de investigar la conducta, hay un principio que es fundamental. Es crucial, es importante estudiar la conducta en calidad de proceso y no como un objeto o como una cosa. De acá es donde viene esta palabra dinámica, que implica transformación, implica un movimiento, implica justamente que algo no es estático, sino que está en proceso. Entonces, el enfoque dinámico es un enfoque que analiza la conducta a partir del contexto, a partir de las interacciones entre los participantes, los distintos actores que participan en una situación, y también teniendo en cuenta que lo que decimos acerca de una conducta es una foto en un momento, es como una foto en un momento dado. Pero esa foto, como cualquier foto, pasa el tiempo, cambia el contexto, cambian las personas, tenemos que volver a tomar una foto, tenemos que volver a mirar, tenemos que volver a decir qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, para decirlo, para volver a decirlo, el enfoque dinámico de la conducta estudia la conducta en calidad de proceso y no como objeto o como cosa dada de una vez y para siempre. Si volvemos a este ejemplo del docente que hablaba de los niños con los que trabajaba y decía que eran brutos o que eran lentos, ahí estamos viendo un ejemplo muy claro de cómo estudiar la conducta, cómo decir algo acerca de un niño o niña, ¿sí? A partir de que es un objeto y no un proceso o sujeto, que esto es un aporte fundamental de esta perspectiva. Dos características más que Blecher plantea en relación al concepto de conducta tiene que ver con lo que él llama unidad y pluralidad fenoménica de la conducta. Con esto, lo que intenta hacer es un trabajo de síntesis de distintas formas históricas de entender a los seres humanos. No sé si ustedes saben, pero ya históricamente desde hace muchos años se viene pensando, se viene entendiendo lo humano, si ustedes prestan atención a la gente cuando habla de estas cosas, siempre van a hacer referencia a que existen, por un lado, el cuerpo y por el otro lado, el psiquismo, el alma o distintas formas de llamarlo. Hoy en día está muy de moda escuchar en algunas investigaciones algo de la educación emocional como un ejemplo actual, que es como diferenciar también, como que existe algo que es intelectual y algo cognitivo y otro aspecto que es emocional. Esto está un poquito flojito de papeles, podríamos decir, porque uno analizando podría demostrar que es muy difícil separar lo cognitivo de lo afectivo. Pero bueno, me estoy adelantando, simplemente se los planteo. La idea central de esto es que la conducta podemos analizarla en tres aspectos. La conducta concreta corporal, ¿sí? Como decíamos, los ejemplos de el aumento de las palpitaciones cuando uno está nervioso, algún tic nervioso, algún movimiento gestual, el enrojecimiento en la cara, ¿sí? Conducta concreta corporal. Una segunda dimensión es la conducta concreta en el mundo externo, cuando alguien hace algo y lo podemos observar en el mundo exterior, ya sea leer un libro, es- entregar una fotocopia en una clase, escribir en un pizarrón. No sé, estoy pensando en cuestiones generales que hacemos los docentes cuando estamos trabajando. Y la tercera, un tipo de conducta bastante especial, que es la conducta simbólica. Es lo que nosotros llamamos habitualmente fenómenos mentales, ¿sí? Como ejemplos tenemos el pensamiento, la imaginación, el soñar, el crear, ¿sí? Eh, y el principal soporte de estas conductas simbólicas es el lenguaje. Es una cuestión fundamental. Ahora bien, esta idea de pluralidad fenoménica quiere decir que
La conducta tiene tres aspectos y esos tres aspectos son la mente, el área de la mente, el área del cuerpo y el área del mundo externo. Eso es lo que está en el esquema que ustedes pueden ver en el texto, ¿sí? El área de la mente o área uno, el área corporal o área 2 y el área del mundo externo o área 3, áreas área del análisis de la conducta. Ahora, eso es la pluralidad, ¿sí? O sea, el hecho de decir que la conducta tiene tres dimensiones. Pero lo que propone Blecher justamente es que esas tres dimensiones se suelen dar juntas. Cuando aparece una manifestación en un área de la conducta, por ejemplo, determinado pensamiento, también y en simultáneo aparecen las otras dos, ¿sí? Para que haya pensamiento, tiene que haber respiración, tiene que haber flujo sanguíneo, tiene que haber toda una disposición corporal que soporta ese pensamiento y a la vez quizás en ese pensamiento, como estamos haciendo ahora, uno puede decir, bueno, estoy pensando, estoy hablando, ¿sí? Y también implica un movimiento en el mundo externo. Por ejemplo, esta clase, ¿sí? En donde estamos, yo me estoy moviendo, pero a la vez estoy pensando qué decir y a la vez, por hablar tanto, estoy con cierta sequedad en la boca, ¿sí? Cuando se da una conducta, una de las tres dimensiones de la conducta, se dan las tres en simultáneo. Y esto es muy interesante para poder analizarlo. Y Blecher dice, sintetiza esto en esta segunda característica que llama coexistencia y preponderancia de las áreas de la conducta. Cuando se da una de las tres áreas de la conducta, se manifiestan las tres áreas de la conducta. Esa es la coexistencia. Pero de todos modos, la conducta es una manifestación unitaria del ser total. ¿Sí? En este sentido, cualquier fenómeno que aparece en una de las tres áreas implica necesariamente las otras dos. De ahí que diga que las áreas de la conducta son coexistentes. Bueno, y para terminar, simplemente volver al comienzo y recordar que hoy tratamos de desarrollar los aportes del concepto de conducta al análisis de situaciones escolares. Por eso nos demoramos bastante en tratar de mostrar la perspectiva de Blecher en relación al concepto de conducta, que dijimos que es algo bastante especial dentro de la psicología. Definimos el concepto de conducta. Intentamos recuperar los principales referentes psicológicos del concepto de conducta desde la perspectiva de Blecher. También analizamos las principales características del concepto de conducta. La conducta es funcional, eh, la conducta es ambivalente o siempre implica un conflicto, la conducta resuelve las tensiones y manifiesta cierto grado de integridad de manera constante. Y por último, tratamos de ver en qué consiste el enfoque dinámico para el estudio del concepto de conducta y un aporte central de esta perspectiva dinámica es esta idea de poder abordar, estudiar, entender, conocer una conducta, ¿sí? En contexto concreto, a partir de esta idea de que es un proceso, es una foto en un momento dado. Es un proceso y no es un objeto lo que estamos conociendo, ¿sí? Con lo cual eso hace que tengamos que tener algunos recaudos, algunas precauciones a la hora de generalizar y de decir cosas como, bueno, este niño, esta niña aprende de manera lenta, ¿sí? O cualquier cosa que podamos decir al respecto como docentes de un niño que está en situación de aprendizaje. Eh, Además de este video, va a estar disponible una pequeña hoja de la actividad de la semana. Nos estaremos viendo, si todo va bien, la próxima semana. Y cualquier consulta pueden escribir al grupo de WhatsApp y podemos seguir trabajando alguna cuestión al respecto. Hasta la próxima.